Carolina, como digo, es periodista, es directora y presentadora de un programa de Radio Nacional de España que, si no habéis escuchado, lo recomiendo mucho, La Estación Azul. Y también es presentadora y co-guionista, creo, ¿no?, de un programa de televisión española, de la 2, que se llama, que también os recomiendo mucho, que se llama Un país para leerlo. Un país para leerlo. Bueno, en junio recibíamos la noticia feliz de la concesión a Piedad Bonet del premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Y la noticia era doblemente feliz, primero por el premio, pero también porque coincidía casi con la publicación de este libro, de La mujer incierta. Así que, de alguna manera, ese premio también nos repercute en nosotros, porque gracias a él podemos contar con Piedad aquí para hablar de él, ¿no? La obra literaria de Piedad Bonet transita desde la poesía al teatro, a la narrativa y a los libros autobiográficos, como es este libro, La mujer incierta. Y uno siente que ese tránsito es un tránsito suave, no hay estridencias, no hay disonancias. Lo que yo creo que habla un poco de la coherencia de la obra de Piedad Bonet, ¿no? Yo diría que esa es una de las cualidades de su obra, junto a la belleza y a la profunda verdad que transmiten sus libros, ¿no? Como digo, La mujer incierta es un libro autobiográfico. En él Piedad narra algunos episodios de su vida desde su infancia hasta la actualidad, que de alguna manera marcan su identidad como mujer, ¿no? Es, por lo tanto, un libro íntimo, pero yo creo que es más que eso, es un libro también político, entendiendo por un libro político, o sea, entendió por político el significado etimológico de la palabra, ¿no? Porque cada experiencia que cuenta Piedad, de alguna manera produce la sensación de que lo que está contando es una experiencia colectiva. Es muy difícil no sentirse apelada por lo que cuenta Piedad, y es muy difícil no sentirse identificada con lo que cuenta Piedad. Así que nada más, os dejo con Piedad Bonet y con Carolina Alba. Muchas gracias. Gracias a ti también, Carolina. Gracias a todos por acompañarnos, a la librería Alberti, a Lola, a Ana, a todo el equipo por acogernos. Y yo quiero dar las gracias muy especialmente a Piedad Bonet, una autora a la que aprecio muchísimo, que me regaló una entrevista preciosa hace un par de años en la radio a propósito de su obra poética. Y gracias, por supuesto, por invitarme a presentar este nuevo libro, La mujer incierta, que publica la editorial Alfaguara. Está muy bien que haya sacado a colación el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, porque aunque el libro que hoy nos ocupe sea de narrativa, yo creo que en la prosa de Piedad brillan las mismas cualidades que en su poesía, ¿no? La claridad en el decir, la sobriedad también. Creo que no es Piedad una autora a la que le gusta exhibir músculo, engolosinarse, derrochar imágenes. Creo que su posición o su actitud como escritora tiene algo más que ver con un gesto, con una actitud de humildad, con cierta idea de pudor, y creo que eso también se transparenta en este libro del que vamos a hablar hoy, en La mujer incierta, que repasa, como decía Carolina, algunos hitos importantes de su vida, que a su vez nos ayudan a poner en contexto y a detectar algunas constantes de su obra, tanto en prosa como poesía. Así que te vamos a dejar hablar y que saludes a tu público. Piedad. Bueno, muy buenas noches. A ti, Carolina, por hacer esa síntesis bonita. A ti, Carolina, que te llamas Carola, ¿no? Sí. Bueno, porque me encanta que seas tú, porque tuvimos una empatía enorme hace 2 años cuando yo vine a la residencia de estudiantes como poeta invitada. Hicimos una entrevista donde nos comunicamos maravillosamente bien, salió linda. Y bueno, muchas gracias a Lola y a la librería Rafael Alberti, que bueno, es icónica en esta ciudad, ¿sí? Y bueno, muchas gracias a este público querido y amable que nos está acompañando hoy.
Tú misma, Clara, si te parece, vamos a empezar ya con la conversación, porque habéis venido a eso, ¿verdad? Que tú misma te encargas de aclarar, Piedad, desde el principio, que La mujer incierta no es un libro de memorias, que aunque en este volumen vuelques muchas experiencias vitales, lo que propones aquí es una reflexión sobre cómo nos determina el origen, el género, la cultura, la educación, la religión, el momento histórico también que nos toca vivir. Y yo me preguntaba si esa postura explique, por ejemplo, explica que empieces muchos de los textos que aparecen recogidos en este libro enunciándolos en tercera persona del singular, ¿no? Si esa distancia te ayudaba a verte y a pensarte mejor, ¿no? Quizás con más indulgencia, no lo sé. Mira que no me había dado Con cuenta. menos indulgencia, ¿no te habías dado cuenta? No me había dado cuenta, ¿no? Pero, bueno, comencemos por el principio. En verdad, esto no es una autobiografía, ¿no? Porque la autobiografía, bueno, tiene que ser de una magnitud suficiente. Es decir, si una persona de la edad mía emprende una autobiografía, pues tiene que comprometerse con un mundo súper grande, complejo. Y pienso que las autobiografías en general las emprenden, bueno, hombres, escritores muy sensitivos, Stefan Zweig o cosas así, o gente que usa la autobiografía para mostrar sus logros, ¿no? Como los políticos, ¿no? Hay gente, cada año salen autobiografías de personas que ellas creen que su vida es suficientemente interesante como para ponerla ahí. De manera que yo no intenté eso, sino que este libro nació como una pulsión, como nace en todos los libros, de hablar. Primero se me ocurrió la idea del cuerpo y la enfermedad. Después podemos hablar un poquito de eso, Carolina. Y luego, cuando empecé a escribirlo como una verdadera, casi citas ciegas, era una aventura total, porque en mis muchos libros anteriores, pues de narrativa, yo tenía más o menos como una dirección y muchas veces vislumbro el final desde antes o sea, cuando se me viene la idea, ya de alguna manera sé hacia dónde me dirijo. Puede que eso cambie por el camino, pero eso es como ya una cosa que te soporta. En cambio aquí, yo sabía que yo tenía ese tema inicial como motor, pero no sabía exactamente por dónde iba a avanzar. Y así fue como hice el libro, ¿no? A instancias de mi propia memoria y rápidamente comprendí que no era un libro, no tenía que ser un libro donde yo me regodeara en mí misma permanentemente, sino que donde yo hablara de lo que fue o de lo que ha sido para mí pertenecer a una generación determinada, en una cultura muy determinada, ¿no? Entonces, bueno, fui derivando a otros temas, pero también me expandí a todas esas cosas que tú enumeraste como determinantes. Es decir, la educación que me dieron, o sea, mis padres, o sea, los colegios en que estuve, pero también las mujeres que me cuidaron y que han cuidado de mí a lo largo de la vida, digamos, las personas que me han ayudado en las tareas domésticas y todo eso. Y me remonté a mis tías solteronas y examiné lo que es la soltería, lo que era la soltería, ¿no? En un determinado momento, a las monjas que me educaron, lo que significaba ser monja. Es decir, me expandí un poquito, esa fue una manera de expandirme, y la otra, pues, que establezco unos pequeños diálogos con otros libros, ¿no? Con libros que hablan de esas cosas que a mí me fueron interesando por el camino.
Todo el libro está trufado, es verdad, de citas de otros autores y, como decías, no tiene un afán totalizador, ¿no?, de repasar toda tu vida, sino solo algunos hitos que nos decías ahora fueron dictados casi a expensas del capricho de la memoria, que tú no tenías muy claro. Es interesante también el punto de partida del libro, Piedad, que eligieras hablar de cuándo te salieron los pechos, el vello público, intentar cifrar ese momento. De entrada podría sorprender, pero quienes se hayan asomado a tu obra, y entiendo que hay muchos entre el público, no les sorprenderá tanto, porque es verdad que el cuerpo es una constante ya desde tu primera poesía. Y nos hablabas de que el detonante, de hecho, de este libro es el cuerpo y la enfermedad, ¿no?, tu interés en abordarlo. Sí, de hecho tengo un libro que se llama Ese animal triste, que viene de la frase después del coito el hombre es un animal triste, que se atribuye a Erasmo, pero en realidad yo nunca he podido lograr el origen de esa cita. En ese libro, que es de poemas, yo hago como una curva desde el nacimiento, pasando por el bautizo, la menstruación, la sexualidad, la enfermedad y la muerte, ¿no? Entonces, siempre me ha interesado el cuerpo, y no me ha interesado el cuerpo porque sí, sino porque, como yo cuento en este libro, pues fui una niña que padecí mucho el cuerpo, y que me di cuenta con dificultad que ese tormento del cuerpo tenía que ver con el alma. Es decir, que en realidad lo que yo estaba haciendo era una somatización de mi desubicación, podríamos decirlo así, como, bueno, el libro que sacó ahora la universidad ahora se me olvida, de Salamanca. de Salamanca, Sí. sí, la Universidad de Salamanca se llama La Oscura Disonancia. Yo siempre he estado en disonancia, siempre me he sentido en disonancia con el entorno, con el mundo, con la autoridad, en fin. Entonces, esa disonancia ha repercutido siempre como en mi cuerpo, se manifiesta a través del cuerpo. Creo que le pasa a mucha gente, ¿no? Entonces, en realidad, porque a uno como que se le impone una escena cuando empieza a escribir, ¿no? Por ejemplo, cuando escribí Lo que no tiene nombre, el libro sobre la muerte de mi hijo Daniel, el suicidio. Entonces, lo primero que se pregunta un escritor es, ¿por dónde comienzo? ¿Cómo comienzo? ¿Qué tono? O sea, ahí defino absolutamente todo, ¿no? Y en ese libro se me impuso una imagen que es el papá de Daniel, la hermana y yo subiendo con las maletas vacías al cuarto piso donde él vivía y donde se había tirado el día anterior, pero no sabíamos de dónde se había tirado. Entonces, subir las escaleras que hacían ese tintineo de las rueditas, me pareció que era el recurso que yo necesitaba para hablar de lo que siente una madre cuando un hijo se suicida. Y aquí se me impuso primero una idea, que es la idea de una niña de 14 años que está en un internado con una infección vaginal y que nunca ha dicho la palabra vagina, porque nunca le enseñaron que hay una cosa que se llama vagina, sino como el pipí, bueno, esas cosas que son como palabras como que son muy inofensivas, ¿no? Y bueno, con esa imagen quería yo empezar, pero finalmente una amiga fue a mi casa y yo le pregunté, oye, porque me estaba preguntando sobre cómo conocí yo mi propio cuerpo, y ella era una mujer de mi propia edad, de la misma edad. Entonces yo dije, oye, ¿tú te acuerdas cuando te creció el vello púbico? Y las dos nos reímos con esa cosa que nace del pudor de hablar como de una cosa y ella me dijo, no tengo la menor idea. Y entonces ahí ya empezamos las dos a hablar de cómo nos habíamos reconocido como mujeres en transición, en la adolescencia, etc. Y dije, voy a comenzar por aquí, para hablar de ese desconocimiento del cuerpo
que una niña criada en una pudibundez tremenda y con un montón de tabús religiosos, etcétera, sí, había crecido. Pero volvamos a una cosa que me interesó mucho, que es lo de la tercera persona, porque acabo de releer un libro que me encanta, que se llama La circunstancia y la historia, de Vivian Gornick, ¿sí? Que es sobre la escritura autobiográfica, y ella dice una cosa muy importante, y es que si tú no te distancias de ti mismo y no te construyes como un personaje, a pesar de que nada de lo que estés trabajando es ficción, no lo vas a lograr, porque vas a estar demasiado involucrado. Entonces, eso es como un mecanismo no necesariamente consciente, sino como lo que te dice la intuición que va a funcionar bien. En vez de decir, yo me encontraba, no, de pronto yo voy del yo al ella. Y tengo recursos que matizan también, para que el lector no se aburre. Eso sí, por supuesto, los voy eligiendo a medida que voy escribiendo. Piedad, pensaba yo a propósito, ¿no?, de el tema que elegiste para comenzar este libro, que las transformaciones físicas que experimentamos en la adolescencia pues son decisivas, ¿no?, determinantes para cualquiera, pero en el caso de las mujeres todavía más, porque suelen venir aparejadas de una enseñanza brutal. Y es que ser una chica no supone solo una enorme desventaja social en casi cualquier lugar del mundo y momento histórico, sino que además puede implicar un riesgo. Y esa conciencia de peligro, Piedad, está muy presente, creo, en los primeros episodios, en las primeras páginas de este libro, lo que me hace pensar en lo constitutivas que resultan para las mujeres las experiencias de miedo, el miedo como algo casi fundacional, que no creo que ocurra igual en el caso de los hombres, ¿no? Me parece que en ese sentido tú hablas de una mujer de una generación concreta, de un país concreto, pero ¿qué universal es? ¿Cómo resonó, por ejemplo, mi conciencia, que nací en los 80 en Galicia, en el otro lado del océano, pero me crié con el terror que provoca aquí en España, por ejemplo, el caso de las niñas de Alcácer, ¿no?, que está, yo creo que instalado en el imaginario colectivo, ¿no? ¿Hasta qué punto son fundacionales esos miedos? Absolutamente. Esto se le puede... Creo que hay que darle un toquecito aquí abajo. Sí, es decir, desde que uno es chiquito, ya la madre le está advirtiendo, no sé, como no salgas sola, o espérate que te acompañe tu hermano, o cosas de esa naturaleza, y eso en cada momento de la vida pues tiene una forma específica. Yo me acuerdo que me leí el libro de Rebecca Solnit, que es sobre caminar, porque ella es una gran caminante, y ese libro específicamente habla de Estados Unidos, Nueva York, cruzar un parque, y parte como de una experiencia en algún momento dado de ella sale de la casa de una amiga a medianoche y oye los pasos del hombre que la sigue, Es decir, esa es como la imagen por excelencia de lo que a una mujer la aterroriza. ¿En qué momento? Como mirar de reojo. Ahora, en un país como Colombia ni se diga, ¿no? Sí. Claro, pues estamos expuestos, hombres y mujeres, a toda clase de violencia urbana, pero por supuesto, una mujer sola a las 11 de la noche no es una cosa que sea como, digamos, lo más aconsejable allí. Pero a muchas chicas les toca salir del trabajo, bajarse de su bus, ir hasta la casa y atravesar a menudo barrios que son peligrosos. Incluso cuando los barrios no son aparentemente peligrosos, el peligro puede estar acechando en cualquier momento. Entonces, ese tema apareció muy pronto. Cuando empecé a escribir, como les digo, yo no tenía como una cosa de una planeación, aquí ahora voy a contar esto, ¿no? Sino que yo dejaba que la memoria hiciera asociaciones, y ahí me acordé de los primeros eventos de mi hermana y yo,
tratando de ser seducidas por un hombre que decía que le ayudáramos a buscar una dirección, pero tendríamos 9 y 10 años, éramos unas chiquitinas, y cómo nos salvamos, pero absolutamente circunstancialmente. Y así, y fueron apareciendo eventos que para los que no han leído el libro, no hay una secuencialidad cronológica, sino un ir y venir que hace que el lector vaya encajando las piezas como si fuera un rompecabezas, así es como lo quise, como que vaya conociendo, digamos, aspectos de mi vida, que no son todos, pero sí vaya construyendo, ¿no? Una cosa que me va dando, pues, como un relieve, ¿no? Que se va viendo no solamente quién soy, sino todo lo que la vida me ha puesto como condicionamientos y hasta qué punto he logrado yo superar esos condicionamientos, que finalmente es en lo que derivó el libro, ¿no? Es qué he hecho yo después de tantas dudas y tantas tribulaciones, realmente qué he logrado y qué no he logrado, porque realmente hay muchas cosas que no he logrado todavía. Claro, no es casualidad entonces que el libro se abra con una cita de Sartre que dice, me la he apuntado, lo importante no es lo que hacemos de nosotros, sino lo que hacemos de nosotros mismos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Entiendo que si la has elegido es porque la suscribes. Absolutamente. Sí, claro, porque entonces yo por ese camino llegué rápido a la forma como me criaron mis papás. Y entonces tengo todo un capítulo sobre esa crianza que, digamos, de entrada es una crianza muy, que diríamos, muy acertada, en cierto modo, porque es una crianza en la disciplina, en la honestidad, en la verdad, en el amor por el trabajo, en el deseo de educación, etcétera, etcétera. Pero detrás, pues, de todo eso había unas exigencias muy grandes, de todas maneras un trato distanciado de los padres con los hijos, como solía ser, ¿no? Casi sin caricias físicas, sino que el amor se manifestaba de otras maneras, el chocolate caliente, ¿sí? La ropa, digamos, lista, un montón de gestos que valoro mucho, ¿sí? Pero también entiendo dónde estuvieron los quiebres. Básicamente en un autoritarismo muy grande de mi padre, en una mamá muy buena pero muy subordinada a la autoridad masculina, es decir, pensando que eso es un fenómeno natural, primero él y luego nosotras, ¿sí? Y bueno, mis propios miedos y mis propios fantasmas, que están también expresados en mi poesía desde siempre, mis propios miedos, el día que dije las palabras en el Reina Sofía, pues fíjense que lo primero que se me ocurrió para ese discurso, cuando comencé, no sé si lo han oído, es hablar de cuando era una niña muy pequeña, no tenía más de 7 años, de pronto descubrí lo que significaba la eternidad, o sea, la palabra eternidad, y la manera en que cuajó en mí esa imagen, que era terrorífica. Hay una cosa que no tiene bordes, que no tiene orillas, que es algo que, digamos, lo inconmensurable y lo inentendible, y de ahí, de esa, digamos, estupefacción, nació el desasosiego, y el desasosiego me llevó, y el desasosiego más la lectura, porque fui una niña lectora desde siempre, desde que me acuerdo, me llevó a la escritura muy temprana, a los 12, a los 13 años, yo estaba escribiendo. Bueno, está muy bien que hayas sacado, por supuesto, a colación a tus padres, porque es verdad que es imposible acometer un ejercicio así, ¿no? De intentar explicarse a uno mismo sin explicar o contar antes a los padres.
qué difícil ese ejercicio también, ¿no? De ser justos, de no hacer un ajuste de cuentas ni tampoco caer en las trampas del cariño y ser excesivamente indulgentes o sentimentales. Entre otras muchas cosas, a mí hay un pasaje que me gusta mucho del libro. Cuentas que cuando os mudáis a la gran ciudad, porque ellos os quieren ofrecer, a lo mejor es un detalle menor, pero a mí me ha emocionado y voy a aprovechar la coyuntura para sacar la colación. Cuando vuestros padres deciden que os quieren dar una educación mejor, os trasladáis a la gran ciudad. Y cuentas en el libro cómo después de unos años los hermanos empezáis a mirar con cierta suspicacia o con ternura también, por momentos, algunos objetos que vuestros padres, por los que vuestros padres sentían mucho aprecio, a lo mejor un marquito dorado, un adornito y tal, y os empiezan a parecer ridículos, ¿no? Y yo pensaba, qué bonito y qué revelador este fragmento de las contradicciones también del ascensor social, ¿no? De cómo a veces los sacrificios que se hacen por amor, por los hijos, nos alejan de ellos también. Nos separan. ¿No? Es cruel y es muy bonito, porque es un gesto de generosidad involuntario quizás también, ¿no? Lo de alejar a tus hijos a través de unas oportunidades que tú no has podido tener. Y es precioso. Sí. Bueno, no, estoy pensando en un libro que a mí me influyó mucho, que fue el libro de Didier Eribon, que se llama Regreso a Reims, que cuenta una historia brutal, y es que él era gay en un mundo obrero y en una sociedad muy safia, muy vasta, donde se sentía muy incómodo, y apenas lo salvó el teatro, porque él era una persona como en desasosiego permanente y en odio también por unos padres muy, podríamos decir, como muy, no, sin sutileza. Y él se sentía un ser sutil, así de pronto es la vida. Y entonces él se mete al teatro, y en el teatro coge alas y decide irse a París. Y se va y no vuelve nunca. Y de pronto lo llama la madre, 30 años después, y le dice, tu padre ha muerto. Él odiaba al padre. Y él decide volver pues, no sé, a mirar su pasado y a mirar a su madre, ¿no? A quien ha abandonado. Y el libro es una reflexión sobre su proceso de desclasamiento. Y también como la ambigüedad entre la necesidad de desclasarse, porque inmediatamente, digamos, con el estudio y con la imitación del mundo al que llegaba, logró, digamos, como despojarse de todo lo que dejaba atrás, y de todas maneras la culpa de haber procedido así. Digamos que eso es un ejemplo extremo, pero lo que tú señalas es muy interesante, porque es que los padres te dan la oportunidad de una realidad diferente, y eso de pronto te aleja estéticamente, a veces políticamente también. Yo, por ejemplo, pues tenía un padre, o tengo, ultra conservador, ¿sí? Y yo empecé a liberarme políticamente, ¿no? Y llegué a ser, digamos, antagonista absoluta de mi padre, ¿no? Precisamente, ¿por qué? Por la educación que me había dado. Entonces entro a la universidad, me vuelvo una combatiente, todo lo que a él le aterrorizaba. O sea, yo quería ir a la universidad pública, porque yo era una liberada, entonces, en la universidad pública. Entonces mi papá tenía miedo de que yo terminara en la guerrilla, porque en la universidad pública fue donde se gestó todo el movimiento guerrillero latinoamericano, bueno, en el campo o en las universidades. Y entonces yo entré a la universidad privada. ¿Y qué pasó en la universidad privada? Creo que esto se volvió a desconfigurar. ¿Qué pasó en la universidad privada? Pues que llegaron los movimientos estudiantiles, y yo, ni corta ni perezosa, terminé en los movimientos estudiantiles, y mi pobre padre, que estaba pagando unas sumas muy grandes para que yo estuviera en la universidad privada y me salvara de ir a la guerrilla,
pues vio que yo me hacía una mujer digamos, de izquierda, que era lo que a él le aterrorizaba, ¿sí? Entonces, es esa cosa de todo lo que le debemos a los padres y todo lo que nos aleja de ellos en virtud de todo lo que nos dieron como oportunidades de libertad y de educación. Por cierto, que en este libro miras mucho al pasado, pero está salpicado también de fragmentos sobre el presente en el que refleja su situación actual. Están destacados además tipográficamente en cursiva. Esperas, los llamas, espera 1, 2, 3, 4. ¿Por qué quisiste incluir esas miradas al presente de tus padres? Bueno, eso no estaba planeado así. Pero mis padres están muy viejitos. Mi mamá cumple mañana 102 años. Mi padre tiene 98. Y mi padre está completamente lúcido y ciego y sordo y pues inmóvil, ¿no? O sea, apenas se desplaza de la habitación a la sala y así. Y mi mamá, una mujer con un humor extraordinario, muy inteligente y con una fuerza tremenda, que fue la que de alguna manera motivó el cambio y pues el viaje a la ciudad y todo eso. Mi mamá ya está como una niña, o sea, ya solo sonríe y tenemos unos diálogos mínimos, ¿sí? Entonces yo, mientras escribía este libro, pues sigo yendo a visitarlos 2 veces a la semana más o menos, y siempre con un dolor terrible. Es decir, yo creo que cuando vamos, porque nos turnamos los hermanos, salimos como tan desolados, ¿no? Primero porque el diálogo ya es dificilísimo, porque como están aislados de la realidad, entonces mi papá pues lo único que tiene es como una conexión con las noticias a través de un aparato que logra oír las noticias. Entonces, como tratar de llenar una hora con conversación con una mamá que está así y un papá que quiere vivir, pero que de todas maneras, y lleva con estoicismo la sordera, la ceguera, pero de todas maneras como se lamenta, como es que ya no veo nada, es que ya el computador no puedo nada, es que ya... Entonces eso es muy duro. Y como mi libro es sobre el cuerpo, yo dije, pues voy a consignar lo que estoy viendo, porque esta es la vejez de forma extrema. Y también es como que nos permite anticipar cómo vamos a reaccionar cuando nos lleguen cosas como la invalidez o perder los sentidos, ¿no? Entonces, son muy cortos, no me extiendo en detalles, pero cojo momentos maravillosos. Hay uno que no cogí, pero hay otra cosa parecida ahí, pero hay una cosa maravillosa, y es que mis papás se acuerdan de los poemas que aprendieron cuando eran niños y jóvenes. Entonces, de pronto, mi mamá, que no habla casi, pues está siempre, pero no está como oída, sino como atenta, sonriente, pero ya sabemos que no está captando todo, ni siquiera sabemos si nos conoce o no. De pronto, mariposa vagarosa, tú que no sé qué, en el aire, ¿no? Y le decimos los primeros versos y mi mamá sigue recitando, ¿no? Entonces, como tan bonito todo lo que eso... y mi papá, pues ni se diga, porque mi papá sí se sabía miles de poemas de memoria, entonces de pronto que como que se siente también un poco ridículo cuando lo empezamos a decir que recite, por eso no podemos abusar del recurso, ¿no? Pero es como para probar que su memoria tiene lugares intactos. Entonces había muchas cosas hermosas ahí, entonces hermosas y dolorosas, y por eso y yo empiezo, es posible que mi madre muera este año cuando tenía 100, porque empecé el libro ahí y terminé el libro y no se murió. Yo sé de un escritor latinoamericano que estaba esperando que se muriera la abuela porque era la que le iba a dar el final del libro, y la abuela no se moría y no, finalmente la abuela se murió
él pudo terminar el libro como quería y quedó con una culpa espantosa porque él estaba esperando realmente que se muriera. Entonces yo comencé así, pero por fortuna, pues mi mamá está ahí, sí, todavía. Muy bonitos esos fragmentos, desde luego. Hay un momento en el que dices que los hermanos os repartís los días para repartiros también la tristeza, ¿no? de las visitas. En el libro, Piedad, te detienes en muchos hitos, en muchos momentos importantes de tu vida, la experiencia radical del internado de monjas, que te cambió casi hasta el carácter, hasta la raíz, la expulsión posterior, el nacimiento de tu vocación literaria cuando tenías 15 años, leyendo a Dostoyevsky, tus primeras experiencias como docente, la depresión posparto tras el nacimiento de tu hijo Daniel. No podemos detenernos ahora en todos estos momentos, para eso está el libro, pero sí me parece pertinente señalar que muchas de estas cosas que cuentas explican, dan sentido, ponen en contexto algunas preocupaciones o constantes que luego se aprecian a lo largo de tu obra poética, ¿no? y la narrativa. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando viniste hace 2 años a la radio, bueno, cuando nos vimos en la residencia de estudiantes para el programa de radio, que me decías que aunque siempre habías tenido sentido del humor, desde pequeña tenías una conciencia trágica de la vida. Y ahora, leyendo yo este libro, ¿no?, en estas páginas, encuentro quizás el porqué, ¿no? Cuando hablas, por ejemplo, de ese descubrimiento muy precoz de la muerte a través bueno, del destino muy desgraciado de las vecinas, ¿no? De las vecinas de tu barrio. ¿Quieres que hable de mis vecinas? No, de ese descubrimiento... Sí. La verdad es que siempre tuve como una conciencia tremenda de la muerte. Siempre. No sé de dónde me nace eso, pero creo que mi papá también, ¿no? Y claro, hay circunstancias que de pronto te disparan sobre todo ese miedo. Entonces mis 2 vecinitas se murieron, las 2 vecinitas. O sea, la una la atropelló un tranvía aquí en Europa, se acababa de graduar, los papás la mandaron a estudiar en Lovaina y a la primera semana que salió y no sabía cómo eran las cosas, seguramente la atropelló el tranvía y la del lado izquierdo murió así y la del lado derecho le dio un cáncer. Entonces a mí que me decían, pues le salió una bolita acá y entonces ahora, bueno, y yo que tenía una tendencia tremenda a la hipocondría, porque lo que pasa es que cuando uno tiene una conciencia muy grande del cuerpo, como tuve yo por la somatización, porque siempre tuve náuseas, sí, dificultades a veces para respirar por la mañana, me sentía muy nerviosa, ¿sí? Entonces la propensión a la hipocondría es muy grande. Por fortuna, bueno, podría adelantarme y decirles que fue la literatura la que me ayudó a superar la hipocondría. Es decir, el hecho de escribir me liberó de la hipocondría. Pero yo saber que habían muerto las 2 en cuestión de 1 año, ¿sí? Y que a uno le podía salir una bolita por acá y de la bolita se iba a desatar una cosa aterradora, pues sí, era un desasosiego más. Entonces sí, lo que dices es que siempre he tenido una conciencia trágica de la vida, sí. Pero bueno, me tocó la tragedia más grande. Y es que de pronto mi hijo menor, el único hombre y una belleza de ser humano, de pronto me dicen, tiene una enfermedad mental. Y, es decir, digamos, me podrían haber dicho también, tiene un cáncer, ¿no? Pero lo de la enfermedad mental es muy aterrador, porque es un dolor tan difícil de acompañar, porque no hay como manera, ¿no? Y bueno, él era un muchacho, los que han leído ese libro sabrán, era un muchacho intelectualmente muy brillante y un muchacho que podía enfrentar el día a día, de manera que hizo su carrera, hizo una especialización, era maestro de niños, pero llevaba por dentro un horror. Entonces yo con esa propensión a la idea de la muerte,
también es la prueba de que, o mejor dicho, la vida te pone pruebas y hay una fuerza que crece en uno aterradora. Entonces yo ahí me tuve que olvidar de mí misma porque estaba él como una prioridad. Con una, digamos, con un agravante, y era que yo no podía estarlo mirando demasiado para que él no se perturbara con eso, ¿no? Y como que de la enfermedad se hablaba muy poquito, pero yo nunca le decía como, ¿cómo te sientes hoy? No, nada de eso, no, sino que la vida corría, pero yo miraba si se estaba encerrando mucho, si estaba oyendo música o no estaba oyendo, es decir, una vigilancia como por el reojo de, así de la mirada. Entonces, lo que quiero decir es que esa persona que fui yo tan vulnerable, de pronto a esa persona la vida le exige que sea otra para sostener aquello que tanto quiere, ¿no? Y bueno, y luego enfrentar la muerte también, pues una prueba muy grande para una madre, ¿no? Sí, pues se nos pueden morir los padres, hasta los hermanos, los amigos, pero pues un hijo ya son palabras mayores, ¿no? Desde luego, a esas palabras mayores le dedicaste un libro, Lo que no tiene nombre, que fue, bueno, un hito en tu trayectoria por la repercusión que tuvo, pero también por lo que te ofreció en el encuentro con los lectores, ¿no? Tú misma dices en este nuevo libro, en La mujer incierta, que fue la publicación de este libro y el encuentro con los lectores fue lo más conmovedor que te ha ocurrido como escritora. Y ya son unos cuantos años y una larga trayectoria. Sí, porque lo que pasa es que nunca anticipé esa respuesta. O sea, yo escribí mi libro por una necesidad vital, para preguntarme una serie de cosas, ¿no? Para recuperar a Daniel, para fijarlo, para que la memoria mía sobre el propio Daniel no se esfumara, sino para que hubiera ahí como, digamos, una posibilidad de fijar unas cosas. Pues la literatura pues hace que las cosas permanezcan, ¿no? Pero cuando sale ese libro y yo veo que la reacción es multitudinaria desde el momento del lanzamiento, ya los de Alfaguara con muy buen ojo, yo no sé cómo calcularon aquello, pero era un teatro que podía albergar 500 personas y había gente afuera y tal, y yo no entendía, o sea, y después entendí que era una cosa que tocaba la vida misma de mucha gente, que mucha gente estaba viviendo cosas similares, y que la literatura sirve para para despertar una empatía tremenda con el otro, y a uno se le olvida eso como escritor, porque los escritores ahora como que, yo no sé si antes era así, no creo, pero ahora hay como una especie de cuál es el más novedoso, el que usa la técnica más no sé cómo, ¿no? El libro revolucionario, ¿no? El más hermético, bueno, en fin. Y se nos olvida que, por ejemplo, cuando aprendimos a leer, los libros que nos daban felicidad eran los que nos permitían comprender al otro y de alguna manera comprender la ambigüedad y la ambigüedad del ser humano y perdonar. Entonces por eso para mí tal vez Dostoyevsky fue tan importante. Raskolnikov planeando matar a una vieja, y ni siquiera para robarla, sino para ver hasta dónde un hombre es capaz de probarse, ¿no? Y luego uno empieza a sentir una, no sé, empatía tremenda por Raskolnikov, ¿no? Y por la prostituta, ¿no?
y por Madame Bovary uno la entiende perfectamente, ¿no? Y Ana Karenina. Y entonces la literatura, la moral de la literatura es distinta a la moral de la vida. Es una cosa rarísima. Como que si la vecina es Madame Bovary, pues no sé. Pero en el libro uno es capaz de entender que tiene un marido que es un imbécil, ¿sí? Que ella está sedienta de aventura, o sea que la vida le parece horrible, así esa vida que lleva, y que a ella le pasa lo mismo que a Don Quijote, ¿no? De haber leído tantos romances, quiere que su vida tenga esa efervescencia del romance, ¿no? Entonces uno es capaz de comprender en literatura lo que en la vida a veces no comprende, pero a fuerza de leer mucha literatura, yo creo que uno se vuelve compasivo con la gente y es capaz de entender al prójimo con todas sus contradicciones, ¿no? Desde luego, bueno, para terminar, de hablar de este libro en el que tú misma dices que afloran algunas de tus facetas, que no todas, que probablemente algunos aspectos de tu vida nunca verán la luz, de ahí entiendo el título, La mujer incierta. De este libro dices también que te has inventado en él y a la vez hablas de un intento de honestidad. Esto puede sonar contradictorio, aunque no lo sea, pero conviene hablar de ello, yo creo, ¿no? Ese inventarse a uno mismo, esa fabulación, todos lo hacemos, incluso los que no somos escritores, ¿no? Hacemos un relato de nuestras vidas, nos contamos quiénes somos, necesitamos ordenar y darle sentido a lo que nos ocurre, cuanto más a un escritor, desde luego, pero luego tiene que haber ese ejercicio de intentar ser honesto y llegar al fondo de las cosas, ¿no? Cuando se trata de material biográfico, entiendo. Sí, eso es lo que se llama el pacto con la verdad. O sea, el pacto que uno hace con el lector, tácitamente, de que te voy a dar la verdad. Y creo que es Vivian Gornick la que dice que donde, o bueno, no sé exactamente si es Vivian Gornick, pero donde tú inventes una parte de tu existencia, como que lo demás se puede desmoronar. La única que me parece que se salta eso y le funciona bien es Rosa Montero, ¿no? Que yo estaba convencida que tenía una hermana cuando leí La loca de la casa y resulta que no. Pero es que la forma de la autobiografía de Rosa es muy particular porque yo creo que es un poco autoficción y entrega la intimidad pero solo hasta, digamos, de manera como muy contenida, ¿no? Entonces, lo que tú decías, todos nos inventamos a nosotros mismos. Es decir, cuando alguien te pregunta, ¿y tú qué haces o tú quién eres? Pues tú puedes construir un pequeño relato donde pones de acuerdo con el otro unas prioridades que quieres, ¿no? Es decir, te construyes por omisión, lo que no dices, lo que subrayas, etcétera, etcétera. Pero además cuando yo revisé mi propia vida, me di cuenta de que yo tenía unos mitos sobre mí misma que no se sostenían. Y digamos que lo que me pedía ese libro era desbaratar esos mitos, ¿no? Cosas que uno se ha contado sobre uno, que si uno se pone con severidad a mirarlo, pues no son así. Y entonces yo sí les puedo asegurar a todos los lectores que todo lo que yo digo ahí es cierto, pero también les puedo asegurar que no soy todo lo... Es decir, que soy mucho más de lo que muestro ahí, ¿sí? Que hay una parte de mí que yo sustraje a los ojos de la gente, que lo que van a ver es una mujer incompleta ahí, ¿sí? Lo incompleto perturba, decía algún poeta, lo incompleto perturba, ¿sí? Pero precisamente la omisión es un arte en literatura, ¿sí? Lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. Entonces, puede ser muy bonito leer sobre alguien, pero sabiendo que hay unos vacíos ahí que nunca vas a llenar. Y entonces
Bueno, eso pasa con la novela también. La novela muestra un personaje, pero hay partes de ese personaje que no aparecen nunca. Y bueno, eso es lo que... Eso tiene que ver con ese distanciamiento de que habíamos hablado, de construirse como un personaje y de saber qué se dice y no se dice de ese personaje. Qué grata es la conversación con Piedad. Me quedaría aquí una hora más charlando, pero me tengo que ir corriendo para el trabajo, así que si os parece, abrimos ahora el turno de preguntas. Y bueno, yo me quedo con la espinita de que no tuvimos ni tiempo ni para que me dedicaras el libro. Lo voy a dejar aquí, si te parece, Lola. Sí, Perdona, sí. que estoy aquí yo resolviendo los asuntos con el micrófono, pero lo dejo aquí. Por favor, me lo firmas y lo vengo a recoger yo un día que pueda. Quedamos. Muchas gracias, Muchísimas Carolina. gracias. Un gran aplauso. Seguimos un poquito más. Carolina tiene que coger el tren. Sí, Gracias. Nada, si os parece, si alguno de vosotros tiene alguna pregunta o comentario que hacerle a Piedad, pues yo creo que es el momento, así que os tenemos las... Mira, ahí hay una pregunta. Déjame el micrófono. Bueno, yo quería saber si realmente cuando tú... Ya te pasan el micrófono. Perdón. Yo quería saber si realmente cuando tú estás escribiendo hay muchos escritores que dicen que se desnudan al escribir y que les sirven como para vaciar el alma, pero otros muchos se disfrazan. En tu caso tú has dicho que muestras una parte de ti, que otra no la muestras, pero entonces yo me pregunto, cuando un escritor escribe, ¿se está desnudando o se está disfrazando de otra persona? ¿Se está creando un personaje a partir de sí mismo y tapa esas partes quizá que le avergüenzan o que no ha acabado de descubrir del mismo? No sería esa última parte, no. O sea, yo creo que yo me desnudé mucho en este libro, porque yo creo que un escritor tiene que correr riesgos, porque si no corre riesgos esto no vale la pena, ¿no? Y en este caso, como yo estaba enfrentando una cosa autobiográfica, pues yo lo que tenía que entregar era una cosa que valiera la pena desnudándome. Es decir, no es tan sencillo tampoco mostrar que hay una vulnerabilidad de base, ¿no? Que tiene que ver a veces con la enfermedad mental, porque ansiedad, una depresión larga, todo eso. Pero me parece que eso hace parte de lo que he venido haciendo a partir de lo del suicidio, como una, digamos, confesión, digamos, una cuestión de principios, ¿no? Es decir, el suicidio puede evitarse en ciertos casos, pero hay momentos en que no puedes evitar el suicidio y hay que reivindicar el derecho al suicidio, que es el acto más humano, como dijo Camus. Lo más importante que le puede pasar a un hombre es, uno de los temas más importantes de la humanidad es la capacidad de suicidio, porque yo creo en la autodeterminación humana, pero también en ese libro yo hablo del respeto por la enfermedad mental. Y después de pandemia, pues por fortuna ha empezado a hablarse mucho de enfermedad mental, y la enfermedad mental es amplísima. Pues va desde esto que no es exactamente una enfermedad, la ansiedad es una condición, ¿no? Pero una depresión severa puede ya llamarse una enfermedad, un deseo soterrado de suicidio que viene aparejado con la depresión, pues también, que fue un poco mi caso. Yo ya empecé, después de 8 meses de estar deprimida, a pensar que a lo mejor era suicidarme, pero pues tenía unas niñitas, ¿no? Pero Silvia Plath se suicidó con los niñitos dormidos allá arriba. Entonces, como poner el dedo en esa llaga es muy importante, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que yo sí me desnudé, pero no desnudé partes de mi vida que no tengo por qué exhibir. Y en eso siempre como que me comparo con Annie Ernaux, que es una escritora que yo aprecio mucho y que la he leído prácticamente toda. Pero el impudor de Annie Ernaux no lo tengo yo, ¿sí?
si Ranier no es capaz de contar las cosas más inverosímiles, ¿no? O inverosímiles no es la palabra, ¿no? Las cosas más audaces, ¿no? Digamos, esos enamoramientos locos de las escenas sexuales, todo eso, ¿no? Con sus amantes. Y bueno, eso lo ha hecho la literatura siempre, no es solamente Annie, ¿no? Pero tal vez este libro explica por qué yo no soy capaz de hacer esas cosas. Pues porque fui criada en un pudor. Esta mañana que hablaba con un periodista, una periodista, la periodista me decía, eso no se quita nunca. Es decir, ese mandato del pudor que hay como para ciertas personas. Habrá otras que logran deshacerse de todo eso, pero yo no. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Aquí. ¿Quién es la primera? Hola Piedad, mi nombre es Ángela, colombiana. Me encanta tu obra. Me leí el libro, quería compartirte el extracto que más me llegó. Es esta parte que dice, somos azar, somos causas y efectos, voluntad, pero también destino. Como dice en alguna parte Milan Kundera, estamos condenados a escribir nuestra vida en borrador sin posibilidad de pasarla jamás a limpio. Me encantó y siento, para mí fue la enseñanza del libro, o sea, dentro de muchas. Y no sé, de pronto, bueno, quería compartirte, que fue mi extracto como favorito del libro, y preguntarte de pronto si pensabas o sientes que el libro también deja enseñanzas, digamos, como para generaciones como la mía, que puedo extraer este tipo de sabiduría para mí, para mi vida, y que me encantó. Y felicitarte. Bueno, gracias. No considero que mi literatura tenga implícita ninguna enseñanza. No creo que la literatura de verdad se proponga enseñar, ¿no? Y en eso se diferencia la autoayuda. Pero no descarto que el lector encuentre ayudas en la literatura. Son dos cosas completamente diferentes. De hecho, cuando tú estás leyendo un libro, te entusiasmas y el libro te da unas ideas que antes no tenías. O otra cosa que hace muy bonita la poesía, que es que te revela cosas que ya sabías, pero que no tenías claro que sabías, ¿sí? Entonces, pues, lo que estás haciendo es siempre, no voy a usar términos de la autoayuda como crecimiento personal, sino densidad. Creo que lo que te da es densidad, complejidad, ¿no? Y te va abriendo a eso de la que hablaba ahora yo, que es comprensión del otro, ¿no? Y comprensión de uno mismo. En ese sentido, pues, y además, pues, cada lector es libre de hacerlo con el libro lo que quiera, y el libro va hasta donde el lector diga, ¿no? Sí. Si te ayuda, pues qué maravilla que te ayude. Hola, Piedad. Pasa con mucha frecuencia que cuando un escritor escribe ficción, personas cercanas se sientan identificados con algún personaje, digan, ¿por qué hablaste de mí? Cuando aparentemente, o en la mayoría de los casos, no tenía nada que ver. Cuando es como esto, autobiografía, ¿cómo manejas el hecho de que, bueno, tú mismo dijiste hace un momento que los escritores tienen que asumir riesgos, ese es un riesgo, pero hablando de temas tan íntimos, que entre otras cuando hablas de pudor, pues creo que esto es una muestra de que has soltado pudor, porque hablar así es exponerse uno mismo. Entonces, de otra manera, ¿cómo manejas, sobre todo con personas cercanas a las que uno quiere y que no pretende hacerles daño, pero que se puedan sentir ofendidas, a diferencia cuando es ficción, a esto cuando es una autobiografía? Pues, o tiene rasgos de autobiografía sin que lo sea completo con la aclaración que hiciste. Bueno, lo que tengo clarísimo es que
no vale la pena arriesgar una amistad importante, por ejemplo, por hacer un chiste en un libro o por hacer una alusión de una cosa hiper concreta, que fue lo que le pasó a Truman Capote con el último libro, que se peleó con todos sus amigos. Entonces, me parece que eso no vale la pena, ¿no? Es más importante la vida que la literatura también, ¿no? Pero digamos que cuidando esa cosa como esencial de no ir a traicionar a un amigo con un secreto, por ejemplo, o algo así, ¿no? A veces pido autorización. Por ejemplo, aquí tenía la historia de una amiga y le dije, bueno, mira, quiero contar esta historia tuya. ¿Me autorizas? Y me autorizó. Pero puede que alguien me diga, no, por favor, no. Y yo tengo que respetar eso. Por ejemplo, aquí hay la historia de una chica que mi mamá recibió, una criadita, que mi mamá educó, fue como una pseudo hermanita. Y yo traté de comunicarme con ella para que ella me hablara un poquito de su pasado, porque yo no sabía nada de ella. Y ella no quiso, nunca me contestó. Cuando ella supo que era para eso, le dio miedo, respeté eso, pues no fui más allá, ¿no? Pero de todas maneras hubo quien se enojó. Y cuando se enojan, aquí una persona me hizo un reclamo de que algo que no era verdad. O sea, teníamos dos versiones sobre el mismo hecho. Y yo le dije, pero mira, es que estas cosas cuando son puestas en literatura no se discuten. Esa es la versión que yo tengo de los hechos. Y yo no pensaba que hubiera una ofensa ahí en lo que yo estaba diciendo. O sea, ella lo estaba mirando todo desde el prejuicio. Pero si ahí me cuesta esa amistad, pues me cuesta. Porque yo no me voy a poner a hacer concesiones, ¿no? Sobre todo con cosas que creo que son indispensables para iluminar algo, ¿no? O sea que tengo que como moverme en esa línea muy, muy sutil, muy peligrosa, ¿no? De tratar de no ofender, pero tratar también de extraer de la vida pues lo que la novela me va exigiendo, ¿no? Pues yo no voy a decir que mi papá, por ejemplo, no era un señor furiosísimo, ¿no? Pues espero que mi papá no se enoje. Esta no la va a leer, ¿no? pero cuando he tenido que escribir, por ejemplo, poesía a mi padre, pues yo tengo cosas ahí que saldan cuentas, ¿no? Tenía miedo de tu miedo, tenía miedo de mi miedo, ¿sí? O sea, y eso yo tenía 40 años cuando estaba escribiendo eso y mi papá leía esos libros. Pues, ¿qué hago? No me voy a poner a no hablar de mi padre si lo que me pide la literatura es que hable de él. Bueno, vuelvo a preguntarte. Yo me presento, soy Vera. Es una pregunta un poquito más personal, fuera del libro. A ti como escritora, ¿qué es lo que utilizas como fuente de inspiración? Si te vas a algún lugar, ¿cuál es tu preparativo previo antes de sentarte a escribir? Más que nada porque, bueno, inicio yo en el mundo de la escritura y siempre es una pregunta que intento hacer en este tipo de charlas para que escritoras exitosas como tú pues nos den una luz a las futuras generaciones de escritoras. Gracias. Pues mira, cuando yo tenía 20 y pico de años, y creo que lo cuento aquí, yo pensaba que me faltaba ir al mundo, a meterme a los lugares a conocer. Y hoy pienso que no, eso no tiene nada que ver. Es decir, tú intuyes el mundo. El escritor lo que tiene que tener es una enorme intuición del mundo, del otro, ¿no? Entonces, pues hay mundos que sí, a los cuales no puedes tú realmente acceder. Yo no podría hacer una novela con indígenas. No puedo, no me siento capaz, ¿no? Pero sí puedo hablar de la ciudad en que vivo y de
y poner como hice en la novela de qué hacer con esos pedazos, ir a unos barrios populares y saber qué pasa allá en los barrios populares, ¿sí? Pues porque he vivido mucho la ciudad y tengo una intuición profunda de lo que pasa allá. Pero tú me estabas hablando de los preparativos. Los preparativos no son nada más que una historia que persevera en la cabeza y que empieza a empujar y a decirte, quiero, es decir, tú empiezas a decir, quiero eso, ¿no? Pero no te sientas hasta que no te sientes un poquito preparado ya, ¿no? O sea, no es que anoche tuve la idea de que voy a hacer una novela sobre el resentimiento y por la mañana me siento a escribirla, no. Lo que hago mucho es leer y como que tengo una intuición tremenda para lo que me va a servir para ese libro. Como que en mi biblioteca empiezan unos nombres a llamarme, ¿no? Y me gusta escribir en mi casa, con mi entorno, mi tranquilidad. Entonces no soy de las que me gusta que me den una beca para irme a escribir al lado del río, del lago Como en Italia, en un castillo, no. Porque ahí no me sentiría bien. O sea, yo sé que mucha gente hace eso, pero a mí que me digan, tiene 3 meses para terminar una novela y que todos los días me levante allá a mirar el lago por la ventana y a sentarme también con un montón de escritores que tienen otras historias en la cabeza y a socializar con ellos, no. Entonces, no. Yo creo que el escritor debe buscar el ámbito donde se sienta más tranquilo, más cómodo, más relajado, ¿sí? Y donde nadie le ponga, digamos, plazos. Y en ese sentido con Alfaguara me ha ido muy bien, porque yo digo, pensé que iba a entregar en enero, no, pero no lo logro. Creo que va a ser en agosto. Ok, listo, te esperamos, ¿sí? Porque yo creo que esas libertades se las tiene que tomar uno. Bueno. Pues muchas gracias a todos por venir. Y nada, ahora Piedad os firmará el libro si queréis. ¿Eh? Muchísimas gracias. Gracias.